El ser humano actual vive bajo presión. Presión por rendir, presión por hacerlo todo bien, presión por no equivocarse. En el trabajo nos evalúan, en la sociedad nos juzgan, en las redes sociales nos comparan y muchas veces dentro de nosotros mismos hay una voz que insiste: deberías haberlo hecho mejor. Podrías haber sido más responsable. ¿Por qué no lograste más? Vivimos rodeados de exigencias. Se exige mucho, pero se da poco. Se juzga mucho y se perdona poco. El mundo en que vivimos parece estar obeso de ley y desnutrido de gracia. Esto se refleja también en la manera en que miramos a los demás. Por un lado están quienes son implacables con las faltas ajenas y que ante ellas les brota inmediatamente una sed de castigo. Emplean frases duras. El pobre es pobre porque quiere. El que se equivoca tiene que pagar. Sin compasión, para que aprendan. Para muchos de ellos, la compasión es sinónimo de debilidad. En la vereda opuesta están quienes sostienen una idea de amor y bondad en la que todo da lo mismo. Para ellos, aunque el mundo se esté desmoronando, todo está bien. Cada uno es libre y nadie tiene derecho a corregir al otro ni meterse en su vida. No hay verdad ni mal. Todo vale. Pero ninguna de estas posturas trae alivio al corazón humano. La dureza sin misericordia aplasta. Y el todo vale sin verdad termina destruyendo. Ambas, en lugar de sanar, hunden aún más al ser humano en el lodo del mal. Ante esta realidad, el tiempo de Cuaresma nos pone delante de nosotros una palabra que el mundo casi ha olvidado. Gracia. La gracia que está en el centro de nuestra fe, en específico de nuestra fe evangélica luterana. La gracia no es una idea abstracta, es el corazón de la vida nueva que recibimos en Jesucristo. Así es como Dios se relaciona con nosotros y así es como Él quiere que nos relacionemos entre nosotros, con gracia. Todos, tarde o temprano, experimentamos el peso de nuestra propia fragilidad. Hay decisiones que quisiéramos haber tomado de otra manera. Palabras que nos gustaría no haber dicho. Relaciones que se rompieron y no sabemos cómo reparar. O tal vez lo que sentimos no es tanto culpa, sino cansancio. Cansancio de sostenerlo todo. Cansancio de aparentar que todo está bien. Cansancio de ser fuertes todo el tiempo. Entonces surge una pregunta silenciosa. ¿Hay descanso para el alma? Cuando te haces esa pregunta, aparece Cristo. Él tiene la respuesta. No como una teoría religiosa ni como una exigencia más,
sino como una presencia. Cristo no vino al mundo para aumentar la carga que llevamos, sino para cargar con ella. Él es la respuesta. Por eso la fe cristiana vuelve siempre a la cruz, porque allí ocurre algo que cambia la lógica de la vida. En la cruz Dios no viene a exigir, sino a dar. No viene a señalar con el dedo, sino a abrazar al que ha caído. No viene a premiar a los perfectos, sino a rescatar a los condenados. Por eso la gracia no es ni puede ser concebida como una simple idea. La gracia es una experiencia, la experiencia con Dios. Se parece a algo muy sencillo. Imagina a una persona que llega a casa después de un día difícil, lleno de problemas, de errores, de frustraciones. Al entrar por la puerta, alguien le dice simplemente: siéntate, descansa, aquí estás en tu casa. Eso hace la gracia de Dios en ti. Te devuelve a casa. Te recuerda que tu vida no depende de tus logros, ni de tus fracasos, ni de la opinión de los demás. Tu vida descansa en Cristo. Cuando la gracia de Dios toca el corazón, algo comienza a cambiar en nuestra manera de vivir. No nos volvemos perfectos, pero el corazón se ablanda. Quien sabe que ha sido perdonado, aprende a perdonar. Quien ha recibido paciencia, empieza a tener paciencia. Quien ha sido sostenido por Dios, comienza a sostener a otros. La gracia empieza a aparecer en cosas pequeñas. En el matrimonio, cuando elegimos hablar con ternura en lugar de herir o tratar de ganar siempre las conversaciones, las discusiones. En la familia, cuando dejamos de llevar la cuenta de los errores ajenos, del esposo, de la esposa, de los hijos. En el trabajo, cuando tratamos a los demás con dignidad. En la conversación pública, cuando no nos dejamos arrastrar por el odio. La gracia cambia la atmósfera de tu vida. No elimina los problemas, pero transforma el corazón con el que los enfrentamos. Quizás eso es justamente lo que más necesita nuestro país y nuestro mundo. Porque un país y un mundo lleno de condena produce miedo. Y un mundo donde todo vale produce vacío. La gracia, en cambio, produce esperanza. La esperanza de que el sufrimiento no tiene la última palabra. La esperanza de que Dios no se ha cansado de nosotros. La esperanza de que incluso nuestras grietas pueden convertirse en un lugar donde Dios actúe. Por eso, la Cuaresma no es solo un tiempo de reflexión. Es eso, pero sobre todo es un tiempo para volver a Cristo, para escuchar nuevamente su voz y recordar que nuestra vida no está sostenida por nuestra fuerza, sino por su amor. Cuando esto se vuelve real en el corazón, aparece algo que el mundo no puede fabricar: paz.
No la paz como ausencia de conflicto o que todo esté perfecto, sino la paz de saber que Dios camina con nosotros, que incluso en medio de nuestras luchas, fracasos y preguntas, Cristo sigue diciendo: no temas, yo estoy contigo. Por eso, hermanos y hermanas, es urgente volver a la gracia. Vivimos en un mundo obeso de ley y desnutrido de gracia, lleno de juicio y de condenas rápidas, pobre en misericordia. Mas la fe cristiana no termina en el juicio, sino en la gracia. No termina en la culpa, sino en la misericordia. No termina en la ley de Dios, sino en su evangelio que devuelve la vida al corazón cansado. Por eso estamos llamados a vivir en la gracia, a sumergirnos en ella, a descansar en ella. Allí está la vida. Allí Cristo nos da una existencia nueva para vivir de otra manera. No desde la dureza ni desde la indiferencia, sino desde el amor y la misericordia que primero hemos recibido. Porque cuando el corazón descansa en Cristo, la vida cambia. Aparece la paz, renace la esperanza y la misericordia comienza a abrirse camino incluso en medio de un mundo que casi la ha olvidado. Porque así es la gracia de Dios, una gracia que enfrenta el mal y lo derrota, una gracia que nos sostiene en nuestra fragilidad, una gracia que incluso en medio de un mundo duro y dividido sigue abriendo caminos de vida. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.